Catherine Orleans, cuya vida no siempre fue un cuento de hadas, se encontró sumida en las sombras mucho antes de su controvertido matrimonio. Rumores absurdos la perseguían, que había tenido un amante misterioso y que incluso era la difunta esposa del vizconde. Pero la cruda realidad era que, desde que se convirtió en la viuda del último vizconde de Orleans, Catherine no había conocido más que la discriminación explícita y el frío desprecio de todos a su alrededor. Su madrastra, Laura Orleans, la golpeaba y abofeteaba sin motivo una y otra vez, mientras que su propio padre, el vizconde, había terminado por ignorar su existencia por completo. Catherine no anhelaba riquezas ni lujos, su único deseo era un poco de calidez y afecto verdadero. Sin embargo, después de años de soportar una tortura incesante, su paciencia, otrora inquebrantable, finalmente llegó a su límite. 2 largos años había aguantado, pero la fuerza para seguir adelante se había desvanecido. Estaba agotada de cada mentira, de cada golpe, de todo. Justo en ese momento de quiebre, la estridente voz de Laura, su madrastra, resonó por los pasillos, clamando su nombre con una furia inconfundible. «Nuestra familia no necesita una hija como vos», espetó Laura empujándola y alándola sin piedad, dejando claro su absoluto desprecio. Indignada por la inusitada calma de Catherine, Laura le reprochó lo que, según ella, le había enseñado. Pero Catherine, con una gélida compostura, pensaba para sí misma que solo había aprendido a ignorar sus disparates. La madrastra entonces elevó la apuesta amenazando con llamar a Charles Killholder y, como si lo hubiera invocado, el prometido de Catherine apareció al instante, con una expresión notablemente nerviosa. Sin más rodeos, Catherine se atrevió a confrontar a su madrastra, preguntándole qué era lo que realmente quería de ella. Con desdén, Laura repitió que los Orleans no la necesitaban, acusándola de no escuchar, y con una sonrisa cruel le inquirió si de una vez por todas su deseo era abandonar el castillo. De pronto, Anne Orleans, la media hermana de Catherine y secretamente amante de Charles, irrumpió en la sala. Con un grito desesperado suplicó a su madrastra que no dijera tales cosas, simulando defender a Catherine con lágrimas. Anne rompió en un llanto histriónico, exclamando que los rumores eran falsos y que ella creía en su hermana. Charles, sin un ápice de duda, corrió a consolarla públicamente, en un abrazo que confirmó la dolorosa verdad ante los ojos de Catherine. La ira y el dolor se apoderaron de Catherine al presenciar la escena. En un instante, su mente destelló con una verdad brutal, tan clara como un rayo en una noche oscura. «Fuiste vos, Anne», comprendió, dándose cuenta de que su dulce hermanastra había sido la principal difusora de esos rumores infames. Ante la atónita sorpresa de su madrastra y su prometido, Catherine se levantó, su voz cargada de una nueva y gélida determinación. «No voy a irme. Serán ustedes quienes deberán abandonar este lugar», sentenció, en un giro tan inesperado que los dejó con la misma expresión de asombro que tendrían si hubieran visto a un unicornio bailando breakdance. Catherine, con una inesperada determinación, se había levantado, pero la voz estridente de Laura Orleans no tardó en resonar. La madrastra le recordó que no podía engañar a su padre y que nadie la necesitaba. Con una sonrisa cruel, Laura la confrontaba, mientras Catherine se sentía acorralada, preguntándose si su única salida era quitarse la vida allí mismo. A un costado, Anne simulaba preocupación, mientras Charles la consolaba. En medio de ese teatro de falsedades, Anne, con lágrimas de cocodrilo, suplicó a su hermana que no se fuera, ofreciéndose en su lugar y fingiendo que todo era su culpa. Mientras Charles la sostenía en un abrazo público que solo avivaba la ira de Catherine, la joven, con una claridad brutal, comprendió que su dulce hermanastra era la verdadera autora de los infames rumores que la perseguían sin descanso. La escena era tan transparente que hasta un topo vería la verdad. Catherine se sentía exhausta, harta de sufrir en silencio tanta injusticia. Con un desdén que no se molestó en ocultar, Laura la tomó del brazo y comenzó a arrastrarla, susurrándole si acaso quería que la terminara de una vez por todas. Catherine, con una calma gélida que desarmaba a su agresora, no podía evitar pensar que en realidad Laura le estaba haciendo un favor, liberándola de una vida de tormento. Anne, con su voz aguda, exclamó el nombre de su hermana, observando cómo Laura se alejaba con un baúl, dispuesta a deshacerse de Catherine. La madrastra, con una sonrisa burlona y una frialdad absoluta, le preguntó a Catherine si esto era lo que realmente quería, acusándola de ser una vergüenza insoportable para toda la familia. La inquebrantable serenidad de Catherine enfureció a Laura, quien no dudó en abofetearla con una fuerza brutal. Sin embargo, Catherine, lejos de sentir dolor, se sintió sorprendentemente más valiente que nunca al confrontarla.
Un pensamiento cruzó su mente. Si hubiera sabido lo fácil que era responder y defenderme, lo habría hecho mucho antes. Anne, desesperada por la escalada de la situación, le pedía a su hermana que hablara, pero la sorpresa fue mayúscula cuando Charles de repente abofeteó a Laura con una furia inusitada. Antes de que pudieran reaccionar, Charles, sin dudarlo, también golpeó a Anne, dejando a todos estupefactos con una sorpresa tan grande que bien podrían haber visto a un pulpo tocando la gaita escocesa. Catherine observaba la escena con una extraña satisfacción, como si todo se desarrollara exactamente según sus deseos. En ese instante, olvidando el anhelo de su madre por una vida tranquila, decidió que era momento de entrar en el juego y poner fin a todo, de una vez por todas, para siempre. Finalmente, Catherine abandonaba el castillo, dejando atrás años de tormento y opresión. El sol acariciaba su rostro con una calidez reconfortante, y con su nuevo atuendo y una radiante sonrisa, sentía que todo era perfecto, como si una pesada carga se hubiera desprendido de sus hombros para no volver jamás. Radiante, Catherine se miraba a sí misma con incredulidad, preguntándose si alguna vez en los últimos años se había sentido tan hermosa, tan libre. En medio de los destellos de luz que la envolvían, la vida comenzaba a brillar con una intensidad nunca antes vista para ella, y con una sonrisa llena de esperanza, confirmaba que todo era verdaderamente perfecto. Montada a caballo, Catherine abandonaba el palacio imperial, el lugar de su tormento, su prioridad máxima. En sus manos, una carta le indicaba el camino hacia su nuevo destino, un lugar alejado de la capital, donde esperaba escapar de la asfixiante atmósfera que había invadido su pequeña existencia por tanto tiempo. Murmurando un lamento por su madre, Catherine recordaba cómo había expirado 2 años atrás, una sombra que aún pesaba en su corazón. Ante la pregunta de si volvía a casa, ella respondía con una determinación inquebrantable que no, que su destino era el ducado de Christopher, el lugar más apacible y prometedor de todo el imperio. Allí, en ese nuevo y anhelado lugar, Catherine estaba decidida a comenzar de cero, construyendo una vida completamente distinta a la que había dejado atrás. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, de paz y de la promesa de una existencia plena y feliz, lejos de las intrigas y el dolor. Tras un largo viaje, su carruaje finalmente llegó a las puertas de una bulliciosa ciudad. El conductor, con un entusiasmo palpable, anunció a Catherine que habían llegado a su destino, un lugar vibrante y lleno de vida, muy diferente a la opresiva capital que había sido su prisión. Un hombre de aspecto amable la recibió a la entrada, mientras Catherine observaba su nueva residencia. La casa, aunque quizás no lo que esperaba en términos de grandeza, marcaba el inicio de su anhelado nuevo capítulo, un hogar propio en el que finalmente forjaría su destino lejos de la influencia de los Orleans. Catherine, tras un largo viaje, finalmente llegó a lo que sería su anhelada residencia en el ducado de Christopher. La brisa suave acariciaba el lugar y un aire de tranquilidad la envolvía, anunciando el inicio de un capítulo completamente nuevo, un hogar propio donde forjaría su destino lejos de los Orleans. La elección de Christopher era simple. El ducado sobresalía en finanzas, cultura y las artes. Era un lugar vibrante y protegido por un archimago, perfecto para que ella empezara de cero. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Catherine debió invertir una fortuna para romper lazos con su pasado y cambiar su camino, incluso abandonando el apellido Orleans para adoptar el de soltera de su madre, Tanya. Mientras Catherine se alojaba en un modesto motel durante un mes, dedicándose a vender sus pertenencias, una gran noticia llegó a sus manos. Había encontrado la propiedad perfecta para iniciar su nueva vida. Con expectación contempló la propiedad que estaba a punto de visitar, pero una sensación extraña comenzó a envolver el lugar, como si una sombra inquietante se cerniera sobre sus paredes. El agente de propiedades, con una sonrisa forzada, le reveló que la casa era sorprendentemente barata, insistiendo en que era la misma que ella buscaba, aunque dejó caer que la propiedad solía pertenecer a alguien llamada Anne. El bajo precio ya levantaba sospechas. A pesar de esta creciente inquietud, Catherine mantuvo su determinación inquebrantable, mientras la vista panorámica de la ciudad se extendía ante ella, vibrante y llena de luz, prometiendo un futuro tan incierto como el misterio de su nueva adquisición. Desde una colina, mientras contemplaban el puerto, Catherine le preguntó directamente a la gente si la propiedad tenía algo raro.
El hombre, visiblemente nervioso y sudoroso, insistió en que el gran descuento compensaba cualquier detalle. Su serenidad desconcertó por completo a la gente cuando Catherine se plantó y le preguntó sin rodeos: «Entonces, ¿cuál es el problema?». Él, sorprendido, solo pudo balbucear que todo estaba bien, deseándole suerte. Pero justo cuando la pluma estaba por tocar el pergamino para sellar el acuerdo, Catherine se detuvo abruptamente. Con una mirada penetrante, le dijo a la gente que no confiaba en él y que con solo ver la propiedad ya le bastaba para anular el contrato. Descompuesto, el agente empezó a suplicarle que no se fuera. Cayó de rodillas, llorando, pidiéndole perdón y rogando una oportunidad para cerrar el trato. Finalmente doblegado, arrodillado, el agente prometió revelar toda la verdad. La mansión, confesó, tenía un oscuro secreto, un fantasma que se manifestaba con lamentos en el sótano durante las procesiones. Un detalle que erizaría el vello a cualquiera, tan inverosímil como la visión de un pulpo tocando la gaita escocesa. Desesperado, el agente le ofreció la propiedad por solo 2000 grounds, asegurando que, a pesar de los rumores, ella terminaría firmando. Catherine, con una sonrisa astuta, reconoció que si bien no tenía a nadie en quien confiar, su dinero le otorgaba el poder de dictar las reglas. Con esa certeza, procedió a firmar el contrato, sellando su destino y el de la casa. Una vez el contrato estuvo finalmente sellado, Catherine emprendió su nueva vida. Al entrar a la mansión, se encontró con una realidad menos glamorosa. La casa estaba increíblemente sucia. Resignada, tomó una escoba y se preguntó si habría sirvientes. Catherine, tras años de tormento, finalmente encontró su nuevo hogar en Christopher. Desde el ventanal de su habitación, el ducado brillaba bajo la noche, prometiendo un inicio tan incierto como fascinante. La brisa nocturna y la vista le recordaban que este era su verdadero nuevo comienzo, lejos de la sombra de los Orleans. Con el corazón rebosante, Catherine se repetía que todo estaría bien, que el pasado quedaría finalmente atrás. Recorrió los pasillos con determinación, pensando en limpiar cada rincón hasta que la mansión brillara con luz propia, aunque al mirar su vestido, la suciedad ya era más que evidente. El ambiente lúgubre de la mansión se cernía sobre ella, haciéndose sentir especialmente pesado al descender al sótano. Aunque las advertencias de la gente sobre un fantasma resonaban en su mente, Catherine se mantuvo firme, decidida a enfrentar lo que fuera, mientras el eco de sus pasos resonaba en la densa oscuridad. Al abrir la puerta del sótano, una intensa luz rojiza la sobresaltó. Ante sus ojos, un gigantesco círculo mágico pulsaba ominoso en el suelo, emanando una energía desconocida que la dejó completamente paralizada por la sorpresa y el asombro. El símbolo, un intrincado mandala de energía pura, vibraba con una potencia abrumadora que llenaba todo el espacio con su resplandor carmesí. La mansión, que creyó solo sucia, ahora revelaba un misterio mucho más profundo y sobrenatural que simplemente un poco de polvo. La luz se intensificaba, el aura crecía. Una voz resonó entonces en su mente, profunda y aterradora. «El que me poseyó vagará por el mundo». Catherine retrocedió, tropezando y cayendo escaleras abajo, el pánico reflejado en sus ojos al comprender la magnitud de la entidad que ahora compartía su nuevo y perturbador hogar. Recuperándose del susto, Catherine se levantó con la misma escoba en mano. Miró el círculo mágico con una mezcla de fastidio y determinación, preguntándose quién demonios había dejado semejante sin limpiar. Limpiar un ritual mágico es tan absurdo como pedirle a un pulpo que toque la gaita escocesa. ¿Quién dejó este desorden? Deberían haberlo limpiado, pensó Catherine, y sin más preámbulos, comenzó a barrer el aura mágica con su escoba. Decidida a ver qué pasaba con esa extraña energía, se puso a limpiar, pero unos pasos resonaron de pronto en la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, preguntó, mientras una figura encapuchada se revelaba lentamente ante ella. El misterioso hombre de piel pálida y ojos violetas la confrontó con una voz que parecía venir de otra dimensión. «¿Quién sos?», le preguntó él, mientras la observaba intensamente, diciéndole que había hecho bien en llegar hasta allí. Sus ojos violetas extrañamente distorsionados y su piel tan blanca como la porcelana le daban un aspecto irreal. Catherine lo observó con cautela, preguntándose si era alguno de los antiguos dueños, quizás el fantasma del que la gente le había hablado o algo mucho más complejo y peligroso. La voz del espectro con un tono irritante resonó en su mente, pensando que ella era solo una mujer de ciudad cualquiera, una idea que la irritó profundamente. Catherine se alejó, molesta por los pensamientos invasivos de la entidad, que parecían deformarse cada vez más. «Límpialo», le ordenó al espectro, señalando el círculo. Catherine, aún con la escoba, sintió un fastidio creciente,
pensando que alguien estaba usando su energía para fregar el suelo. El fantasma insistió, culpándola. Todo se ha vuelto un desastre por tu culpa. El espectro de ojos violetas, irritante y altanero, se acercó a Catherine para soltarle una serie de insultos telepáticos. La llamó fea y la acusó de haber solicitado un asesinato, lo que solo aumentó la molestia de Catherine. Ella, harta, le reclamó con vehemencia. «Esto no es gracioso», acortando la distancia de forma amenazante. De repente, el hombre, con el semblante pálido, pareció perderse en sus propios pensamientos, sumiéndose en un abismo personal. Justo en ese instante, la mente de Catherine se inundó con dulces recuerdos de su niñez, reviviendo la imagen de su madre, quien le decía con cariño que jamás debía ser así. Su madre siempre le recordaba con ternura que nunca debía olvidar sus principios ni defraudarla. Al volver a la tensa realidad, Catherine observó al enigmático hombre y, de golpe, una revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Este hombre es un mago, se dio cuenta, sorprendida por la magnitud de su poder. Con la escoba en mano, Catherine le exigió que se identificara. Él, sonriendo con desdén, replicó que le parecía increíble que alguien como ella se cruzara con un mago de su calibre, y con ironía le preguntó: «¿Y vos, mi maestra, cansada de sus evasivas?». Catherine le ordenó que dejara de poner excusas y limpiara el desorden. Él, sin comprender la lógica de la limpieza, preguntó: «¿Alguien más?». Cuando Catherine le pidió que esperara un segundo, su expresión se transformó en pura confusión. Con un documento en mano, Catherine le mostró el título de propiedad. Este papel, le explicó, demostraba que ella era la legítima dueña de la mansión y el terreno. Él, desconcertado, solo pudo preguntar si la habían amenazado para ceder la propiedad. «Soy Catherine Tanya y compré esta propiedad», afirmó ella con determinación, dejando al espectro atónito. Al asimilar la información, una peculiar sonrisa se dibujó en su rostro. «¿Sos la nueva dueña?». «Genial», exclamó, con una reacción tan inesperada que sorprendió a Catherine. El hombre, ahora más animado, le comentó sobre un olor familiar que aún no había logrado encontrar. Luego, le propuso a Catherine un contrato temporal, idea que ella recibió con incomodidad. Él insistió, alegando que nunca había rogado de forma tan insistente. Espera». Catherine, con una sonrisa astuta, le pidió que le dejara una vela. El hombre, visiblemente confundido, solo atinó a responder con un monosílabo. Desde aquel día, la mansión se sumió en una relativa paz, y la vida de Catherine transcurrió sin grandes sobresaltos. El espectro, el mayor problema en el sótano, dejó de causar estragos, cumpliendo su deber. Gracias a eso, Catherine pudo dedicarse a limpiar la inmensa propiedad, una tarea que le llevó muchísimo tiempo. Ahora, por fin, disfrutaba de una vida pacífica en su nuevo hogar. Con una taza de té en mano, Catherine se deleitaba en la tranquilidad de su hogar, saboreando cada momento de paz. «Qué agradable es esta calma», pensaba, mientras se relajaba. Nada parecía alterar su bienestar, al menos hasta ahora. De repente, el misterioso hombre del sótano se reveló en una nueva forma. Ahora, un atractivo joven de cabello plateado y penetrantes ojos azules, con una mirada serena, aparecía frente a ella, transformado y listo para el siguiente capítulo de su historia. Con una calma sorprendente, el recién transformado le preguntó a Catherine si había oído ruidos extraños o tenido pesadillas por la noche. Ella, confundida, negó haber escuchado nada. «Así fue como esto sucedió», narraba, preparando un nuevo giro. El hombre, ahora un joven apuesto y sereno, apareció sin previo aviso en la sala de Catherine mientras ella preparaba el té. Se sentó con una familiaridad sorprendente y comenzó a interrogarla con preguntas extrañas sobre su bebida. Catherine, visiblemente molesta, no podía evitar preguntarse cómo había llegado a esa situación tan peculiar. Con una calma casi exasperante, el misterioso visitante le preguntó si la estaba molestando demasiado y si consideraría comprar otra mansión. Ella, sin dudar, se negó rotundamente. Ante su negativa, él inquirió si lamentaría esa decisión más tarde, a lo que Catherine simplemente respondió que, por el momento, solo estaban conversando. «Fue muy dura», pensó Catherine. La verdad era simple. La mansión estaba encantada, con un fantasma en el sótano, como el agente le advirtió. Esos inquietantes recuerdos se agitaban en el reflejo de su té. El joven, con una elegancia y porte antes desconocidos, le preguntó si, a pesar de las advertencias sobre la propiedad, la había adquirido. Ella respondió afirmativamente, asegurando que no había supuesto ningún problema.
Él se encontró desconcertado. ¿Por qué le daba respuestas tan completas? ¿Sería que su rostro lo incitaba a hacerlo? La sofisticación de su figura, que ahora irradiaba alta nobleza, casi borraba la imagen de vagabundo que Catherine tenía. Sentado con postura impecable, este hombre era la antítesis de su pasado, una transformación total que la dejaba perpleja. Sus ojos, antes caóticos, ahora eran de un azul tan penetrante que la desarmaban por completo, una diferencia abismal con su estado anterior. Catherine sintió cómo su humor se transformaba, haciéndola dudar de sus primeras impresiones. Quizás se había equivocado, percibiendo ahora una inesperada paz donde antes solo había visto desorden. Con voz firme, Catherine le indicó que se marchara si tenía su respuesta. Él soltó un pensativo. Ella, con paciencia agotada, lo interrumpió. «Oye vos, ¿esa pregunta quiere decir que necesito tu permiso para hacer algo?» Él se puso de pie. «Muy bien, dejaré las cosas hasta acá por hoy». Antes de irse advirtió. «No te dejaré decidir esto esta vez, la próxima no será así». Mientras arreglaba el saco, con una sonrisa añadió. «Y esto es...» Con un gesto casual, el hombre depositó una pila de monedas sobre la mesa. «El pago por el té», anunció. Catherine lo miró con incredulidad, sus ojos abiertos de asombro. «¿Qué pago?», preguntó, atónita ante la surrealista situación. «Es ridículo», pensó Catherine, indignada. ¿Un hombre como él pagando por un té? De repente su cerebro procesó la magnitud del monto. «100 leid», exclamó, el asombro reemplazando la furia. Era una cantidad tan absolutamente exorbitante que bien podrías contratar un pequeño ejército de pingüinos con sombreros de copa para invadir la luna. «100 leid, con esa suma podrías contratar a 6 mucamas por un mes». Catherine observó al hombre de espaldas. Saliendo de la mansión, una pregunta resonaba. ¿Qué tan rico es este tipo? La cifra la había dejado descolocada y sin aliento. 5 días después, la vida de Catherine en el ducado de Christopher parecía asentarse. La plaza bullía de actividad y con el cuantioso dinero que el mago le obsequió, sentía que tenía lo suficiente para el personal. La calma anhelada llegaba a su vida. Su tranquilidad se vio interrumpida al ver una inmensa multitud congregándose en la plaza. ¿Por qué tanta gente? ¿Algo especial o alguien importante había fallecido? Al acercarse, su mirada se posó en carteles que anunciaban el inesperado regreso del Gran Duque tras un año de ausencia en el imperio. La noticia no era menor. Catherine aún procesaba la inmensa cantidad de dinero que el enigmático joven le había dado, mientras él se alejaba elegantemente de la mansión. ¿Qué tan absurdamente rico era ese tipo? La viuda de Orleans reflexionaba sobre su nueva vida y la peculiar figura que ahora la acompañaba. Poco después, en la bulliciosa plaza, Catherine se encontró con Mel Ferbache, el jefe de seguridad del ducado, quien la saludó amablemente. Al presentarse, Catherine le preguntó por Cesare, el jefe de la Guardia Imperial, sin sospechar la verdadera magnitud de su pregunta. Asombrado, Mel le explicó la identidad de Cesare, el único y formidable jefe de la Guardia Imperial, un guerrero de fuerza incomparable y protector benevolente, cuyo linaje se remontaba a la ancestral casa Warsharov. Mel siguió contando, revelando que el Gran Duque era un maestro espadachín capaz de someter dragones. Con una calma escalofriante, desveló que fue él quien extinguió la línea de sangre real, confirmando las sospechas de Catherine sobre el brutal pasado de este hombre. De regreso en su mansión, Catherine disfrutaba de una tranquilidad tan anhelada, acariciando a un pequeño gato. La idea de una vida pacífica, dedicada a cuidar a su nueva mascota, le confirmaba que había tomado la decisión correcta al adquirir esa propiedad. Sin embargo, su paz se rompió abruptamente. Mientras ella envidiaba la existencia despreocupada del felino, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo bajo sus pies. El cielo, antes sereno, se tiñó de un inquietante rojo carmesí, marcando el fin de su anhelada calma. La mansión se distorsionaba ante sus ojos, haciéndola dudar si aquello era un sueño o la cruda realidad. Unas garras grotescas emergieron, y luego una bestia demoníaca con cuernos, provocándole un grito de puro terror. En medio del caos que se desataba afuera, el mago de la mansión, el mismo joven que le había dado el dinero, permanecía imperturbable, con una postura de serena compostura. Era evidente que sus acciones eran el epicentro de la perturbación. La bestia infernal bramaba, prometiendo devorar a su presa con ferocidad inaudita, pero el mago, con una determinación firme reflejada en sus ojos, se preparaba para el inminente enfrentamiento. Un destello cegador iluminó la escena mientras un impacto brutal resonaba en el aire. La gigantesca criatura retrocedió, su grito de dolor confirmando la potencia del ataque.
La figura del mago se alzaba triunfante sobre los restos sombríos de la bestia, que ahora yacía inerte, desprovista de su temible poder. Con una calma asombrosa, demostraba la verdadera magnitud de su fuerza. A pesar de la victoria del mago, el estruendo y los movimientos no cesaban, y la mansión continuaba temblando violentamente. Catherine, completamente aterrada, gritaba con desesperación, su rostro marcado por el miedo. Con el pánico aún en la voz, Catherine se paró frente al mago, en medio de su propia casa, exigiendo una explicación. Con la mirada fija le cuestionó el motivo de su presencia y, sobre todo, la identidad de la criatura que había causado tal devastación. Con una calma tan exasperante que parecía estar pidiéndole a un ejército de pingüinos con sombreros de copa que dejen de bailar la Macarena, el mago inquirió: ¿Monstruo? Luego, señalando la cabeza de la criatura derribada, la minimizó como nada importante, instando a Catherine a tranquilizarse. Su despreocupación ante el caos era total. Pero Catherine no podía calmarse. A pesar de la derrota de la criatura, la mansión seguía temblando violentamente, y ella, con el rostro pálido y la voz quebrada por el pánico, exigía explicaciones al mago sobre lo que acababa de pasar. El mago, con una calma tan exasperante como la de un experto en origami papirofléctico doblando una servilleta mientras el Titanic se hunde, insistía en que no era nada importante y que la casa había vuelto a su estado impoluto. Fue entonces cuando la verdad golpeó a Catherine con la fuerza de un rayo. El hombre con el inmenso poder mágico que controlaba el ducado de Christopher era él. Con una mezcla de incredulidad y sospecha, Catherine le preguntó: «¿Entonces vos sos el gran duque Césare?» El mago solo sonrió con superioridad y le aseguró, sin pestañear, que no era él. Catherine lo acusó de mentiroso, pero él, en su mente, ya saboreaba el arrepentimiento de sus palabras. «Esto ya es demasiado», gritó ella, intentando frenar su exasperante indiferencia, mientras le pedía un minuto para procesar la magnitud de la situación. Decidida a poner fin a todo, Catherine sacó el dinero que él le había pagado por el té y se lo arrojó, exigiéndole que lo tomara y que jamás volviera a aparecerse por su mansión. Su paciencia había llegado al límite y se había desbordado como un río en plena crecida. Con un movimiento ágil, el mago atrapó los billetes en el aire. Con una mirada penetrante, le recordó a Catherine quién era el verdadero dueño de la mansión. Luego, con frialdad, le tomó la mano, reafirmando que no había pagado nada por la casa y que pagaría las consecuencias de sus acciones. Los ojos del mago volvieron a teñirse de un violeta inquietante, y su figura se ensombreció, transformándose en una silueta amenazante. Con voz gélida le advirtió a Catherine que no tenía miedo y que, si se atrevía a repetir sus palabras, la silenciaría para siempre, como quien apaga una vela con un soplido helado. En ese instante, la escena se desdibujó. Catherine se vio de niña, riendo junto a su madre, para luego volver bruscamente a la imagen del mago. Sus ojos violetas, que antes parecían distorsionados, ahora le revelaban la identidad del hombre de piel pálida, la verdadera identidad del mago de la mansión. Con una sonrisa soberbia, el mago confirmó que tanto el poder del gigantesco círculo mágico como la mansión en sí eran completamente suyos. Volvió a recalcar que tenía la capacidad de arruinarlo todo si así lo deseaba. El mago dejó caer los billetes de nuevo en la mano de Catherine y, sin más, se desvaneció. Ella se quedó sola, con el dinero en la mano, comprendiendo que aquello significaba que no tenía forma de irse, que estaba atrapada. Resignada ante su destino, Catherine se dirigió al estudio, decidida a entender mejor la mansión y, por ende, a ese hombre que parecía un enigma indescifrable. Necesitaba descubrir sus secretos, y mientras buscaba, encontró un cajón oculto que la intrigó de inmediato. Dentro encontró una fotografía. Sus ojos se abrieron con asombro al reconocer el rostro familiar. Era su madre. El pasado y el presente de Catherine parecían conectarse de una forma inesperada, revelando un misterio que la golpeaba en lo más profundo del alma. La imagen la transportó a su infancia, un tiempo de felicidad pura al lado de su madre. En esos momentos, su madre lo era todo para ella, y Catherine sentía que el mundo entero le pertenecía, sin miedos ni preocupaciones, solo pura alegría. Ya habían pasado 10 años desde que su madre había desaparecido. Aunque en su momento hubo un resentimiento, Catherine no podía negar cuánto la extrañaba con una intensidad inquebrantable. Un sentimiento que jamás había cesado, una herida abierta en su corazón. Catherine sostenía la fotografía de su madre, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. 10 años habían pasado desde su desaparición, y ver su imagen, aquí, en este lugar tan enigmático, le apretaba la garganta. ¿Por qué estaba allí?
¿Cómo había llegado esa pieza tan crucial del rompecabezas a la mansión del mago? Aunque el hallazgo la inundaba de un torbellino de interrogantes, Catherine sabía que solo en esa mansión encontraría las respuestas. Si bien se sentía atrapada entre sus paredes, esa misma prisión ahora era su pista más valiosa, y no podía permitirse el lujo de renunciar. Con un suspiro que afirmaba su determinación, la joven se reafirmó. A pesar de los peligros latentes y la naturaleza incierta del enigmático mago, ella se había propuesto desentrañar los secretos que la unían a ese lugar. No escaparía más, buscaría la verdad. 4 días se deslizaron sin que Catherine apenas lo notara. El tiempo se había escurrido entre las páginas de los libros que devoraba, mientras la mansión, a su propio ritmo caprichoso, continuaba revelando nuevos misterios y viejos secretos. En medio de su incesante búsqueda, Catherine contrató a su primera sirvienta con el dinero que le quedaba. Rose. Ella era la ayuda perfecta, alegre, rebosante de curiosidad. Su pasatiempo, la cocina, era solo una faceta de su encanto y eficiencia. Como era de esperarse de una mansión tan antigua y con un dueño tan peculiar, Rose, con su espíritu explorador, no tardó en descubrir numerosos lugares ocultos y objetos extraños. Era evidente que el anterior propietario tenía una afición singular por los escondites insólitos. Una noche, mientras Catherine se sumergía en la lectura, unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Era Rose, quien, con la voz temblorosa, apenas preguntó si su ama estaba despierta. ¿Qué calamidad traería a la sirvienta a esa hora? Al abrir la puerta, Catherine vio a Rose pálida y temblorosa, como si hubiera presenciado algo realmente aterrador, o quizá una pesadilla tan vívida que la había expulsado de su cama. Rose, visiblemente en shock, insistía en que escuchaba cosas extrañas todas las noches, risas infantiles, gritos desgarradores y el sonido de instrumentos musicales, como si una banda de fantasmas hubiese decidido montar una orquesta sinfónica para torturarla hasta el insomnio más absoluto. Suplicaba no ser dejada sola. Catherine, con el ceño fruncido, se quedó pensativa, recordando los sonidos extraños que ella misma había percibido en ocasiones. Siempre los había descartado como producto de su imaginación. Pero ahora, el mago la hacía dudar de todo lo que creía. A pesar de la creciente inquietud, Catherine le pidió a Rose que volviera a su habitación para descansar, y la tranquilizó, prometiéndole que ella se encargaría de todo. No podía permitir que el miedo se apoderara de su única aliada. Mientras Rose se retiraba, Catherine tomó una lámpara de aceite. Con una mirada de férrea determinación, afirmó para sí misma que la mansión era suya y que nadie, ni siquiera el mago o lo que la habitara, entraría sin su permiso. Catherine sabía que debía actuar con celeridad. Con cada hora que pasaba, la noche se cernía más profunda y con ella los misterios de la mansión se hacían más palpables y amenazantes. No podía simplemente esperar a que el sol saliera. Necesitaba respuestas. Bajo la lluvia incesante que golpeaba los ventanales, Catherine se mantuvo firme. No se iría de esa mansión. No hasta que encontrara la verdad definitiva sobre su madre y el poder oscuro que la ataba a ese lugar. Estaba inquebrantablemente decidida a desentrañar cada último secreto. Catherine, con lámpara en mano, se movía por los pasillos de la mansión. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, pero la quietud del interior era aún más notoria que el aguacero mismo. De pronto, una silueta se dibujó bajo la cortina de agua. Era el mago. Sin dudar, ella abrió la puerta y se lanzó bajo la lluvia torrencial. Corrió hacia él, gritándole, intentó sujetarlo, pero era como tratar de mover un peñasco mojado. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de bruces, lanzando un grito de sorpresa. La lluvia los empapaba a ambos mientras yacía a su lado. Al tocarlo, sintió que su piel estaba helada, gélida, como si el mismísimo invierno se hubiera concentrado en su cuerpo. Lo miró con confusión, preguntándose, ¿qué sos realmente? Con un corazón que latía a 1000 por hora, Catherine logró arrastrarlo hasta la mansión. El hombre era increíblemente pesado, casi como si su cuerpo tuviera la densidad de una estrella de neutrones recién formada. Con un esfuerzo sobrehumano, finalmente lo depositó en la cama. Una vez dentro, encendió el fuego buscando el calor que la lluvia le había robado, consciente del problema de haber metido a un extraño en su hogar. Mientras lo observaba, no podía dejar de pensar en lo que lo había llevado a ese estado. ¿Qué hacía en un lugar tan secreto y por qué se veía tan al borde de la muerte? Fue entonces cuando notó algo extraño en su mano. De repente, una sombra oscura brotó de la mano del mago y comenzó a extenderse por la habitación, con risas infantiles y murmullos que helaban la sangre. Catherine recordó un trauma del pasado. Esa cosa era más oscura que las sombras y tan repulsiva como el lodo, una entidad que venía de los rincones más profundos y antiguos del mundo.
La entidad la miró, confirmando su presencia y reviviendo un recuerdo que Catherine había intentado sepultar. Le advirtió que no era una ilusión y la haría arrepentirse si la ignoraba. Un escalofrío la hizo temblar, pero decidió no permitir que el miedo la paralizara, no sería una víctima. Confundida, Catherine le preguntó, ¿qué niño? ¿Y por qué no funciona? Tan repentinamente como había aparecido, la sombra se disipó, dejándola sola en la oscuridad de la habitación. Catherine suspiró sintiendo el peso de la incertidumbre. Mirando al mago que dormía, pensó que él y la entidad eran de la misma especie, seres escurridizos y peligrosos. Sabía que no podía ser descuidada. Si no actuaba con astucia, su vida podría terminar como la de un perro callejero. ¿Por qué él? El mago se revolvió y despertó. Catherine, con cautela, se acercó para tocarlo, pero él retiró la mano rápidamente, como si su piel ardiera con su contacto. Los ojos del mago, ahora completamente abiertos, se fijaron en ella. Su mirada era penetrante, mientras pronunciaba su nombre con una voz que, aunque suave, resonaba con una autoridad innegable. Catherine. En ese instante, una visión la arrastró bruscamente al pasado. La madre de Catherine, con el corazón destrozado, presenció la infidelidad de su esposo, mientras un sirviente, con el rostro desfigurado por el terror y desesperación, le suplicaba ayuda. La visión la arrastró a un pasado doloroso, donde su madre, con el corazón roto, presenció la infidelidad de su esposo. Un sirviente, con el rostro desfigurado por el terror, le suplicaba ayuda desesperada, un trauma que resonaba en lo más profundo del ser de Catherine. La joven se preguntó si su madre deseaba que ella creciera para ser como ella, pero la voz del mago resonó en su mente. No, es un derecho que te mereces. De pronto, el sueño se desvaneció y Catherine se despertó en la cama con un brusco jadeo, como quien emerge de un abismo de recuerdos. Parpadeó, confusa, pensando en el vívido sueño de su madre que la había arrastrado a tan dolorosos recuerdos mientras la lluvia aún repiqueteaba suavemente en la ventana. ¿Cómo había llegado a su cama? Se levantó y, al mirar a su alrededor, vio al mago de pie en el pasillo. Aunque sintió un alivio inmenso al saber que él estaba bien, la pregunta persistía. ¿Por qué seguía ese hombre aquí? Catherine se acercó con cautela, a punto de preguntarle, pero él, con un gesto silencioso, se llevó el dedo a los labios, indicándole que guardara silencio y mirara hacia la ventana. Ambos se asomaron al exterior, donde dos figuras encapuchadas se vislumbraban bajo la persistente lluvia, misteriosas y amenazantes. Intrigada, Catherine preguntó quiénes eran esos individuos. El mago la envolvió con su brazo, atrayéndola hacia sí, mientras el clima se tornaba más sombrío. Con voz grave, le reveló que eran los caballeros imperiales y su ominosa presencia estaba ligada a un antiguo mandato, extinguir por completo el linaje real. Le explicó que su objetivo era eliminar la línea de sangre real y que, si ella se negaba a marcharse, la casa podría terminar en ruinas, pues traían consigo un regalo inesperado, algo así como un elefante en una cristalería, pero hecho de explosivos. Catherine le agradeció el consejo, pero reafirmó su decisión de no abandonar la mansión. Acto seguido, los confrontó por perturbar la paz que tanto le costó conseguir. El mago, con una ligera sonrisa, pareció encontrar divertida su bravuconada. Sin desviarse de su objetivo, Catherine le insistió para que le dijera quién era la otra persona a la que se refirió, la que murió. Con un gesto de desinterés, él le sugirió que ya lo había olvidado de todos modos, pero le insistió en que hiciera las maletas y se marchara. Catherine, desafiante, le aseguró que ese era su escondite, un lugar al que nadie podía entrar sin su permiso. El mago intentó apartarla, pero ella activó una especie de barrera mágica, aunque él logró sujetarle la mano, mostrando su desconcierto ante la inquebrantable resistencia de la joven. Él la arrastró hacia sí, sosteniéndola firmemente mientras le susurraba que era una mujer sin miedo. En ese instante, los golpes en la puerta resonaron con fuerza, anunciando la inminente llegada de los caballeros imperiales. Mientras la lluvia azotaba la ventana, dos figuras encapuchadas se acercaban a la mansión. El mago, al lado de Catherine, te reveló que eran caballeros imperiales y que su misión era extinguir por completo el linaje real. Por eso te advirtió que si no te marchabas, la mansión podría terminar en ruinas, pues traían consigo un regalo inesperado, una amenaza explosiva. Catherine, con una determinación inquebrantable, le agradeció el consejo, pero se negó rotundamente a abandonar su hogar. Catherine lo confrontó por la otra persona que murió. Él, desinteresado, le sugirió que ya lo olvidara y la instó a hacer las maletas. Sin inmutarse, ella aseguró que ese era su escondite, un lugar al que nadie podía entrar sin su permiso.
Pero justo cuando la conversación llegaba a su punto álgido, Catherine activó una barrera mágica que tomó al mago por sorpresa. Él, reaccionando con agilidad, logró sujetarle la mano y la arrastró hacia sí, susurrándole que era una mujer sin miedo, mientras los golpes en la puerta resonaban con fuerza, anunciando la inminente irrupción. Los caballeros imperiales no tardaron en derribar la puerta y la barrera mágica, adentrándose en la mansión con una presencia abrumadora. El mago y Catherine observaron con asombro cómo su refugio era violado sin piedad. Con un gesto rápido, el mago te teletransportó junto a él, evadiendo el peligro inminente de los intrusos. La tensión en la mansión era palpable, y la batalla parecía inminente mientras los caballeros avanzaban. Ya salvo, Catherine increpó al mago por su temeridad. Él le preguntó por qué lo había salvado si no eran parientes. Catherine insistió en que él era el verdadero problema, pero el mago la ignoró, concentrándose en la inminente destrucción. Mientras Catherine le agradecía por salvarla, el mago, con una sonrisa enigmática, le aseguró que no había problema, y te aclaró que no esperaba dinero a cambio, sino que era simplemente su naturaleza, tan impredecible como un dado cargado en un juego de azar cósmico. De repente, el mago se levantó y te anunció que leería un libro durante los próximos días, dejando a Catherine y a vos con la sensación de que, a pesar de todo, él actuaba a su propio ritmo. Catherine, un poco confundida por el repentino cambio de tema del mago, asintió y se quedó sentada mientras él se alejaba. La joven se quedó sola, contemplando lo ocurrido y las implicaciones de lo que acababa de suceder. Ese la había sobresaltado. Más tarde, Rose, la sirvienta, le comentó a Catherine que Sir Percival estaba de paso por el centro de la ciudad. El nombre la sorprendió ya que, aunque no lo conociera personalmente, le resultaba familiar. Rose le explicó a Catherine que Percival era el paladín de la lealtad, quien se dirigía a Christopher para una subyugación de un demonio asombroso. Catherine se mostró incrédula ante la mención de un demonio. Percival Benedict Faen-Leekin, como descendiente de la familia real, fue presentado como un individuo excepcional, sin tacha en su linaje ni en sus habilidades, conocido como el héroe del Vaticano. Después de que Rose le revelara la verdad sobre Sir Percival, Catherine se sumergió en un mar de recuerdos. Visualizó el gran dormitorio de su madre Anne, un aposento que parecía más propio de una marquesa, y una duda la asaltó. ¿Serían realmente su familia de tan noble estirpe? El pasado de Anne, su madre, había sido un camino de dolor, una existencia que se sentía como un pacto con un diablo, su ex amante. Percival fue, para ella, la única vía de escape. En aquellos días, Anne parecía prisionera en una jaula de oro, mientras que Percival, libre como un pájaro en el cielo, la atraía irremediablemente, aunque su historia, lamentablemente, no tuvo un buen final. Catherine, sentada en silencio, aún procesaba los ecos de ese pasado con Percival, prefiriendo, sin embargo, no profundizar en ellos. De repente, su atención se desvió hacia el inmenso jardín, un espectáculo de verdor y perfección que la dejó perpleja. ¿Cómo era posible que un solo jardinero pudiera mantener una extensión tan vasta e impoluta? Recordó que Sir Damián, el enigmático mago y caballero imperial, había irrumpido la noche anterior en la mansión, evitando la captura. Con una calma tensa, Catherine se entretuvo con su gatito, notando lo mucho que había crecido. Esta simple observación la llevó a pensar en cómo todo a su alrededor parecía cambiar a un ritmo vertiginoso e impredecible. El mago, cumpliendo su palabra, se encontraba inmerso en la lectura de un libro. Intrigada, Catherine le preguntó dónde podría encontrar a su madre. Él, sin levantar la vista, respondió con una simple y enigmática afirmación. La angustia la invadió al darse cuenta de que el libro que Césare, el mago, ahora sostenía con tanta concentración, contenía el único retrato de su madre. El terror de que lo perdiera la paralizó justo cuando una nueva y atronadora conmoción retumbó en la mansión. De repente, un círculo mágico rojo se manifestó con una fuerza desmedida. Catherine comprendió en ese instante que no habían sido los caballeros, sino la inmensa y peligrosa energía del mago, la que había destrozado las barreras. La magia del mago irrumpió con furia, lanzando a Catherine violentamente hacia atrás. Había llegado a la mansión con la esperanza de encontrar seguridad, pero el mago parecía ser de la misma peligrosa estirpe. En medio del caos que su poder desataba, el mago, con una serenidad que bien podría haber estado discutiendo el clima en un café, miró a la señorita Tanya y le preguntó si podía hacerle un favor. Con una calma escalofriante, el mago le pidió a Catherine el libro que le había prestado. Antes de que ella pudiera reaccionar, la sujetó con firmeza y con un parpadeo fugaz, ambos desaparecieron de la mansión, teletransportándose una vez más. En un abrir y cerrar de ojos,
Catherine y el mago aparecieron en el majestuoso hogar de Cesare, el Gran Duque. Así, se confirmaba la identidad oculta del enigmático mago y su control sobre Christopher. Catherine observó a Cesare, ahora revelado como el Gran Duque, concentrado en el libro de su madre, preguntándose si todo aquello era un recuerdo o si el mago era capaz de manipular la realidad a su antojo. Catherine no podía creer lo que veía. Cesare, el misterioso hombre ahora confirmado como el Gran Duque, sostenía el único retrato conocido de su madre. Con el corazón latiéndole a mil, le preguntó quién era esa persona. Él, sin cambiar su expresión, le reveló que era alguien a quien llevaba tiempo buscando, una figura muy importante para él. Mientras Cesare reflexionaba sobre su profundo conocimiento de la mansión, una voz interrumpió la quietud. Era Mel Ferrabache, el jefe de seguridad, pidiendo permiso para entrar. Cesare lo recibió, prometiéndole revelar algo importante y pidiéndole que se relajara. Con Catherine comiendo tranquilamente, el Gran Duque explotó en furia contra los bastardos del Vaticano, deseando que lo dejaran en paz de una buena vez. Mel intentó calmarlo, pero Catherine, ajena a la tensión del momento, soñaba con organizar un gran festival. La irritación de Cesare crecía aún más, anhelando el silencio eterno de esa institución. Le pidió a Catherine que guardara silencio mientras ella, en su fuero interno, se preguntaba si el temido Gran Duque, tan poderoso, sentía miedo. Luego, preocupada por una posible rebelión, notó que se hacía tarde. Cesare, con un tono mucho más conciliador, le pidió un favor. Catherine, sin mucha fe, consideró inútil cualquier gesto frente a la inminente llegada de los caballeros imperiales. Sin más preámbulos, él le extendió su mano, pidiéndole la suya. Al entrelazar sus manos, Catherine sintió un inesperado y dulce aleteo en el corazón. Cesare, notando su reacción, comentó lo extraña que le resultaba ahora, describiéndola con una sonrisa como cálida y descarada, a lo que ella le reprochó, pensando que la estaba fastidiando con sus comentarios. Con un suspiro, Catherine le preguntó cómo podría contactarlo en el futuro. Cesare divagó sobre sus múltiples identidades y alias, desde el duque ausente hasta jefe de la Guardia Imperial, antes de decidir que por el momento era mejor guardar silencio. Cesare le ofreció su ayuda a Miss Tanya, advirtiéndole sobre la posibilidad de más incidentes en la mansión. Catherine, cada vez más frustrada, pensaba que no podía seguir ocultando a Sir Cesare cada vez que se manifestara de la nada, como un conejo de galera que aparece sin previo aviso. Comprendiendo su dilema, Cesare finalmente cedió. Con un gesto elegante, le extendió la mano, revelando un pequeño y ornamentado objeto. Un regalo, una herramienta que, según él, le sería de gran utilidad en el futuro. Catherine observó la pequeña llave con perplejidad. Cesare le explicó que podría usarla cuando lo necesitara, esperando que ella aprendiera a valerse por sí misma. Ella, exasperada por su tono de elección, le gritó que dejara de fastidiarla, a lo que él respondió con una sonrisa enigmática. «¡Vuelva a visitarnos!», exclamaron las doncellas con efusividad. De vuelta en su mansión, Catherine sostuvo la llave sin saber bien cómo usarla, decidiendo guardarla por si acaso. De repente, Rose irrumpió en la sala, exclamando con pánico que su señorita había regresado. Preocupada, Catherine preguntó a Rose qué pasaba. La sirvienta, con voz temblorosa, le advirtió que no debía estar allí, pues habían escuchado que el Vaticano de la mansión había llegado, afirmando que la casa sellaba demonios y que todos eran sus esclavos. Imágenes ominosas de figuras encapuchadas llenaron la mente de Catherine, mientras Rose, temblando, explicaba que no les había importado quién estuviera en la mansión. Catherine, con una nueva y feroz determinación, se juró manejarlo todo sola, aunque en el fondo no podía evitar pensar en Percival, su única esperanza. Catherine, ingeniosamente oculta bajo un disfraz de bolsa, meditaba sobre la extrema cautela que debía mantener, mientras el caos reinaba. Afuera, un hombre ruidoso se quejaba amargamente del estado de los caballeros imperiales de Iterana. Aunque un sirviente intentaba silenciarlo y sugería que Sir Damian debía presentarse, el iracundo hombre seguía vociferando. De repente, su mirada se fijó en Catherine y, con sorpresa, le preguntó qué vestimenta llevaba puesta. Catherine, con su bolsa en la cabeza, sentía que tenía algo que ocultar. Justo en ese instante, el jefe de seguridad, Mel Ferbache, llegó acompañado del venerado paladín Sir Percival, quienes ya murmuraban disparates sobre Catherine, insinuando que era una adoradora del diablo. Ella dedujo que la habían tildado de adoradora por la poderosa magia que emanaba del sótano. Con una determinación silenciosa, Catherine comenzó a descender las escaleras, siendo formalmente saludada por Mel, cuya sorpresa por su particular disfraz era más que palpable. Mel,
disculpándose por el alboroto reinante, explicó que el templo había emitido una orden de exorcismo y subyugación demoníaca. Catherine asintió con comprensión, pero Mel no pudo evitar preguntar si ella era una de aquellas entidades. La tensión escaló cuando el hombre, aún vociferando, fue contenido, mientras amenazaba a Catherine. Su furia, sin embargo, pronto se desvió hacia un gato que en su delirio calificó de demonio del diablo, aumentando el caos general en la mansión. Mel intentaba, sin éxito, apaciguar al irascible hombre, pero Catherine, harta de sus desvaríos, le ordenó callarse. El hombre, fuera de sí, intentó nuevamente abalanzarse sobre ella, quejándose de su arrogancia, pero fue rápidamente inmovilizado por sus compañeros. Frustrado por el fracaso de su misión, el hombre continuaba luchando para liberarse, mientras la atención se centraba en Mel. De pronto, en un giro tan inesperado como el lunes después de un fin de semana largo, la peluca de Mel se deslizó, revelando su calicie y dejándolo en un estado de pánico absoluto y vergüenza. Catherine no pudo contener la risa al ver a Mel calvo. El hombre, atónito, preguntó por qué el gatito estaba hablando, como si el felino, cual comediante con licencia, se burlara de Mel, quien con la cara roja se preguntaba por qué Carlos siempre decía la verdad. Catherine seguía riendo, encontrando la situación increíble y abominable. El hombre confirmó que el viejo aburrido era Percival, momento en que la imponente figura de este último se reveló, seria y observadora, haciendo que Catherine exclamara su nombre con total sorpresa. Catherine reflexionó sobre la subyugación demoníaca de Percival, pensando en su noble propósito. Con una pizca de descaro, consideró que no le vendría mal tenerlo en su harén, mientras Percival, visiblemente molesto, le preguntó quién era, controlando sus propias emociones. Percival le pidió a Mel que no lo malinterpretara, reafirmando su identidad como paladín. Afirmó que la arrogancia de Catherine era abrumadora, mientras ella lo observaba, intuyendo que él había recordado algo de gran trascendencia en ese tenso encuentro. Mel sugirió a Percival buscar un lugar más discreto, aduciendo su hambre. Percival, sin embargo, se detuvo, pensando que Catherine era tan extraña. Sus ojos brillaron de un intenso rojo al notar que ella era demasiado similar a alguien que conoce, insinuando una profunda conexión con Anne. Percival observó los ojos audaces de Catherine, que le parecían malvados, y se preguntó si Mel estaba al tanto de algo. Mientras sus pensamientos volaban, el sonido de un pie descendiendo marcaba el paso hacia el siguiente momento en esta caótica mansión. Percival, aún asimilando el sorprendente parecido de Catherine con alguien de su pasado, intenta descubrir su nombre mientras ella permanece oculta. En otro rincón de la mansión, el gran duque César y Mel conversan sobre el inusual festival de la cabra, insinuando la peculiaridad de los eventos venideros. Carlos, siempre dispuesto a la mofa, no pierde la oportunidad de llamar a Catherine comida de cabras, y sus risas desquiciadas llenan el aire, mientras Percival rememora a un amigo que jamás aceptó su propio linaje, un pensamiento que añade una sombra a la escena. Mientras las carrozas se alejan, una certeza persistente se instala en la mente de alguien, quizás Cesare, la sensación de haber conocido ya a esa mujer. Como un eco distante del pasado, una voz, que bien podría ser la de Anne, lamenta su propia existencia, tejiendo un hilo de melancolía en la despedida. Al día siguiente, la mansión recupera una calma que es más aparente que real. Rose, con su curiosidad innata y una dulzura genuina, se acerca a Catherine para preguntarle si, a pesar del dramático suceso del día anterior, aún desea reencontrarse con el enigmático Gran Duque. Con una sonrisa radiante, Rose confiesa que el duque es sumamente apuesto, una apreciación que a Catherine no le molesta en lo más mínimo. La sirvienta, siempre solícita, se ofrece para ir al frente, y Catherine, con calma, le desea que disfrute de su día. Catherine reflexiona sobre una paradoja. El gato demonio de Carlos, lejos de ser rechazado, fue acogido como un miembro más de la familia. Rose, con ternura infantil, interrumpe sus pensamientos preguntando si ellos podrían tener una mascota, mientras Sir Mel, a la distancia, parece ajeno a la naturaleza felina de la que hablan. La tierra del duque de Christopher, se rumorea, tiene una extraña afinidad con la magia y los demonios, aceptando a quienes poseen tales poderes. En ese instante, una caravana de imponentes carruajes militares irrumpe en escena, trayendo consigo una notable presencia. La multitud estalla en vítores, celebrando la llegada del paladín del Vaticano, Sir Percival, el héroe de quien todos hablan. Catherine, con inescrutable indiferencia, observa la escena, pensando para sí misma que la ignorancia a veces es una bendición,
Pero de pronto una punzada de memoria, vívida y dolorosa, golpea a Catherine con la fuerza de un rayo. Un recuerdo lejano se materializa. Percival instando a su madre, Anne, a dejar todo atrás, a escapar de su sufrimiento, mientras sus manos se unían en un gesto de desesperada esperanza, revelando una conexión profunda y trágica entre ellos. En el presente, Catherine reflexiona con firmeza que jamás tuvo la intención de seguir la tonta sugerencia de Percival. El paladín, majestuoso sobre su caballo, avanza por las bulliciosas calles de la ciudad, ajeno a la compleja mirada de ella. De repente, con una agilidad asombrosa, Percival se abalanza sobre un objetivo invisible, desatando su poder con una fuerza arrolladora. Catherine lo mira boquiabierta, completamente sorprendida por la repentina y abrumadora demostración de su fuerza y habilidad, una visión que la deja atónita. Catherine se lamenta, con la voz apenas audible, de lo absurdo de la situación y el ridículo que está haciendo. Corre apresuradamente, perdiendo su sombrero, y se jura a sí misma que jamás volverá a cruzarse con Percival en un lugar público. En la bulliciosa calle, con el ceño fruncido y una creciente angustia, busca a Percival entre la multitud. Se pregunta, con una pizca de desesperación, si lo ha perdido de vista en el torbellino de gente y eventos, un pensamiento que la empuja a la acción. Se reafirma en su determinación, pensando que si se trata de Percival, él podría ser útil para sus propios fines. Pero justo cuando esa idea se asienta en su mente, una visión o un impacto súbito la sacude violentamente, arrancándole un grito ahogado que se pierde entre el ruido de la ciudad. Catherine, aún con su disfraz, se topa con un hombre a quien confunde con Damián. Él, con un gesto silencioso, le indica que está allí para comprar hierbas, pero la procesión de Percival detuvo su cometido, creando un momento de extraña confusión. El hombre, entonces, le confiesa que su empleador era guapo desde el nacimiento. Un pensamiento inquietante surge en la mente de Catherine. ¿Quién querría renacer con un cuerpo de un vientre, tal como Percival tenía un plan? Una frase críptica que conecta pasados y destinos. Mientras tanto, en la mansión, Catherine, reflexiva sobre el papeleo que la agobia, debe esconderse del aterrador hombre enmascarado, una sombra de un peligro latente. Además, se revela que Sir Percival nunca tuvo una relación genuina. Catherine, en su conversación, le pregunta al hombre con inusual curiosidad: si una mujer se casa con él, ¿cuánto crees que la querría? Él, sorprendido, le devuelve la pregunta sobre su repentino interés en asuntos tan personales. Catherine bromea al decir que lo había engañado, pero la verdad se revela de forma asombrosa. El hombre no es Damián, sino Mel, disfrazado. Un giro que conecta su heroísmo infantil con el de Percival, un detalle que jamás pasó desapercibido. Una vez su identidad es revelada, Mel reflexiona en silencio que Sir Percival no debería arrepentirse de lo sucedido aquel día. Desde la distancia, la imponente mansión de Catherine parece recobrar una calma engañosa. Mel y Catherine regresan a la mansión. Rose, con su habitual y desbordante entusiasmo, los saluda preguntando qué compraron. Mel explica que estuvo buscando ingredientes, mientras Catherine, con la mente en sus finanzas, piensa en cómo necesita conseguir más dinero. Catherine, apurada, le pide a Rose un periódico. De repente, César, el gran duque, aparece cómodamente sentado en el sofá. Catherine, sorprendida, lo interroga sobre su inesperada visita, a lo que él responde que no esperaba más alboroto. César aclara que su visita es a la mansión, no a ella. Aunque Catherine le asegura que está bien, insinúa lo difícil que ha sido. Él revela que la sirvienta ha escuchado ruidos extraños cada 2 noches y teme ser la siguiente víctima. De pronto, una luz cegadora y una explosión la sorprenden, como si el cielo hubiera estornudado. Afuera, Percival se mueve con agilidad sorprendente. Se murmura que es un villano por vivir en la miseria. Desde la ventana, Catherine exclama frustrada que Percival debió haber escapado de nuevo, utilizando todos los medios a su alcance. César, impasible, le pregunta si estará bien sola, mientras el paladín se aleja. Catherine, con una sonrisa de seguridad que disipa cualquier duda, asegura que estará bien y que su presencia es suficiente para evitar un conflicto directo, lista para expandirse y ganar lo que necesita. Mientras tanto, Percival, aún en su huida, se da cuenta de que la voz de ella le suena extrañamente familiar, una melodía olvidada en su memoria. Percival, deteniéndose, confiesa que pensó que estaría otra persona allí y que solo la estaba recordando a ella. Catherine, entonces, se revela y lo saluda. Percival, con una mirada de asombro y familiaridad,
pronuncia su nombre real. Mucho tiempo sin verte, Annie. Él la mira fijamente y le dice que tiene algo que preguntarle sobre ese día. ¿Por qué no viniste?, le inquiere. Inmediatamente un flashback la transporta al pasado, donde una joven Anne le pregunta a Percival, con el mismo tono de dolor, ¿por qué no estuviste allí ese día? Un eco del pasado resuena. El eco resonó fuerte. La joven Anne, una réplica exacta de Catherine, se enfrentaba a un Percival más joven, la misma pregunta dolorosa en sus labios. ¿Por qué no estuviste allí ese día? Él, incapaz de articular más que un balbuceo arrepentido, sentía cómo el nudo de su historia se apretaba con fuerza. Anne, sin ceder, le espetó que ninguno de los dos había acudido al punto de encuentro. Percival, debatiéndose en sus pensamientos, intentaba convencerse de que, a diferencia de ella, ya no albergaba ningún sentimiento persistente. Pero Anne, en su fuero interno, jamás tuvo la intención de seguir sus tontas sugerencias. Aún así, una genuina curiosidad la carcomía. ¿Aparecería Percival de verdad? Mientras un carruaje la esperaba, una de sus sirvientas le preguntó si había perdido algo. Anne, con una sonrisa evasiva, respondió que no. Los pájaros estaban muy ruidosos. La verdad es que Percival nunca se presentó en el lugar prometido. Anne, al darse cuenta, experimentó una extraña mezcla de emociones. Su corazón se sentía simultáneamente pesado y ligero, como si un búho le hubiera hecho un nido y una mariposa le revoloteara al mismo tiempo. Había visto suficiente, era hora de volver. Al final, eso era todo lo que Percival significaba para ella. De vuelta en el presente, un Percival mayor soltó una risa amarga. Le dijo a Catherine que había cambiado, que el tiempo la había transformado. Admitió que fue una insensatez seguirla, revelando una conexión mucho más profunda de la que ella podía anticipar. Con una mirada penetrante, Percival continuó su monólogo, insinuando que ella pensaba en alguien, quizás en él, y que él había regresado por ella, una frase cargada de una oscura promesa, un destino entrelazado. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Catherine, ya sin su disfraz, fue interpelada por Cesare. Con un tono preocupado le preguntó si quería entrar o si se encontraban el miércoles cerca de la fuente. Catherine y Cesare conversaron sobre Percival. Él preguntó si el paladín miraría hacia atrás. Ella, aunque juraba no haber escuchado, admitió que era probable. Una inquietante pregunta se formó en su mente. ¿Por qué, de repente, le importaba lo que otros pensaran? De repente, una explosión ensordecedora sacudió la mansión, haciendo temblar cada cimiento. Catherine, sobresaltada, se preguntó qué demonios acababa de ocurrir, mientras la vibración del impacto la recorría hasta los huesos. Una voz gutural, seguida de risas maniáticas, anunció la llegada de una criatura descomunal. Con la forma de un caballo oscuro y colosal, el ser se proclamó a sí mismo como un cuerpo roto, una sombra repulsiva que emergía de los rincones más antiguos y olvidados del mundo. Sus ojos, dos brasas rojas, y su boca, una caverna de colmillos afilados, se alzaban amenazantes. Catherine, sorprendida, murmuró para sí misma por qué estas cosas siempre aparecían cuando alguien más estaba cerca. La situación era crítica. Catherine pensó en Sir Damián y en cómo detener a ese monstruo. Se preguntó si, sin protección, acabaría convertida en un panqueque. Con decisión, sus dedos se dirigieron a la llave ornamental. Un rápido flashback le recordó a Cesare entregándole la llave, explicando que podía usarla cuando lo necesitara y que ya descubriría cómo. Catherine comprendía ahora. Cesare siempre la había utilizado para aparecer en la mansión. Al alzar la llave, la insertó en una cerradura invisible y con un chasquido, una puerta de luz se abrió ante ella, revelando un portal estelar. Con determinación, se lanzó hacia el misterio, lista para lo que viniera. Catherine se encontraba, ya sin su disfraz, frente a Cesare, quien, con tono preocupado, le consultaba si quería entrar o prefería reunirse el miércoles en la fuente. Ella, apenas escuchando, intuyó que Percival podría estar mirando. Disculpándose por la urgencia, Catherine recibió la confirmación de Cesare. La llave le permitía invocarlo en cualquier momento. Él le recordó que ya le había dado suficiente tiempo, pero ella insistió en que no era necesario que la buscara. A pesar de la incomodidad de pedir más tiempo, Catherine sintió que las opiniones de otros, o lo que pensaran de su relación con Percival, ya no le importaban. Cesare, molesto por la actitud desafiante del paladín, lamentaba que no actuara como un verdadero amigo. Con determinación, Cesare le afirmó que no sería permisivo y le pidió que le devolviera la llave. Ella, sin dudarlo, se la entregó, mientras él confirmaba que esa misma llave, la que antes llevaba en el cuello, le permitía invocarlo cuando lo necesitara. Cesare le aseguró a Catherine que él se encargaría de todo, instándola a no preocuparse.
Sin embargo, un cambio abrupto en la atmósfera y una voz ominosa quebraron la conversación. La criatura sombra había llegado. Catherine, sorprendida, murmuró por qué esas cosas siempre aparecían cerca de otros, como si el universo tuviera un fetiche con el drama en grupo. Mientras César se acercaba a la sombra creciente, Catherine se preguntaba si estaría bien. De repente una figura familiar se hizo presente. Al reconocerlo, Catherine exclamó: «Damian», aunque seguía sin entender por qué siempre aparecían justo cuando menos los esperabas. Damian reveló que Rose había escuchado ruidos extraños, confirmando que él se encargaría de la mansión mientras César y Catherine conversaban. Los caballeros imperiales no eran problema, pues su esgrima era patética. Damian asumió que el dueño de la mansión debía estar cerca. Catherine observaba a César, sintiendo la cálida preocupación que irradiaba de él. Se preguntaba cómo podía existir un sentimiento tan complejo mientras, en silencio, le agradecía. César le devolvió una sonrisa sutil, reafirmando el vínculo que los unía. Damián trabajaba diligentemente para restaurar la mansión a su estado original. Aunque su agotamiento era evidente, Catherine reflexionó que, con César asumiendo su papel, la mansión volvía a encontrar la paz, preguntándose si las cosas seguirían así, con él asumiendo el control. Catherine agradecía que alguien conociera su verdadera identidad sin juzgarla. Mirando un libro, se preguntaba si algún día también entendería lo que se ocultaba en la mansión, sintiendo que algo importante sucedía a su alrededor, sin poder discernirlo. Reflexionando sobre Percival y la aparición de monstruos, Catherine sentía que la mansión guardaba más secretos de los que imaginaba, como un cebollín gigante con capas infinitas de misterio. Su concentración fue bruscamente interrumpida por Rose, quien la llamó con urgencia. Rose, con sorpresa en la voz, anunció la llegada de una invitada. La sirvienta guió a la mujer rubia a la sala de visitas. Catherine la observó, notando su apariencia modesta pero cuidada, y deduciendo que se desenvolvía bien a pesar de la situación. La nueva visitante, con su cabello rubio y ojos curiosos, se presentó con una sonrisa. Su saludo fue directo y familiar, resonando en la sala. Llamó a Catherine por un nombre que pocas veces escuchaba: hermana Catherine. Una revelación que dejó a la dueña de la mansión completamente perpleja. La recién llegada suspiró, agotada por la subida. Catherine, sin rodeos, le preguntó el motivo de su visita. La mujer, ofreciendo hierbas para un té, evadió la pregunta, lo que llevó a Catherine a pedirle que fuera directo al grano. La joven rubia, con esa sonrisa inquebrantable y ojos llenos de curiosidad, se dirigió a Catherine usando un familiar. Hermana Catherine, la dueña de la mansión, quedó completamente perpleja, sin entender quién era esa mujer que la llamaba de una forma tan íntima, desvelando una conexión tan inesperada como profunda. La recién llegada Maggie, una de las 3 hermanas de Orleans, lanzó la primera bomba. Anne, su madre, la enigmática Anne, se casaría pronto. Un giro que complicaba aún más la ya compleja red de secretos familiares, añadiendo una capa de intriga inesperada a la vida de Catherine. Catherine no podía creer la noticia de que Anne se fuera a casar, sobre todo al saber que el futuro esposo, el conde Chen, tenía la friolera de 60 años. Como si eso fuera poco, Maggie reveló que Anne ya había estado casada con Charles, el padre del gato demonio, pero la trama se ponía aún más bizarra. Maggie explicó que Anne había amasado su fortuna tras divorciarse de su primer esposo, un hombre que le sacaba ni más ni menos que 40 años. Catherine, escuchando esos detalles de la vida de su madre, sentía el estómago revuelto de pura repulsión. Con una sonrisa pícara, Maggie le entregó una invitación de boda que había robado de los enemigos de Anne, buscando provocar el caos. Aunque el reencuentro era inusual, Catherine sintió una extraña familiaridad, un eco de un lazo olvidado con su hermana. Exhausta por el viaje, Maggie se desplomó en el sofá, incapaz de levantarse ni para cenar, y pronto se quedó dormida. Catherine la observaba, notando su cansancio, y se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la había visto. Con ternura, la cubrió con una manta, sus pensamientos volviendo a los años que habían vivido juntas en Orleans. Una mezcla de nostalgia y una extraña melancolía la invadió. Ya a solas, Catherine reflexionó sobre lo extraño de toda la situación. El reencuentro con su hermana, los secretos de su madre, todo parecía cobrar un nuevo y desconcertante sentido que aún no lograba comprender completamente. Un tiempo después, César apareció en la mansión, llamando a Catherine. Sentado frente a ella, pidió un momento para hablar sobre la asignación del Banco Imperial y los asuntos financieros de la casa.
Discutían sus finanzas, especialmente la asignación mensual y una cuenta bancaria a nombre de su madre. Césare le propuso que por ahora usara la cuenta de Anne mientras él investigaba a fondo los detalles de la propiedad. En medio de su seria conversación, la puerta se abrió abruptamente y Maggie irrumpió, interrumpiendo el momento sin reparos. Con su habitual energía, preguntó si había algo para comer, sin percatarse de la importancia de la reunión. Maggie se acercó a Césare, notando su atractivo y su título de Gran Duque, y él, con una sonrisa amable, se presentó formalmente. La rubia no pudo evitar fijarse en sus ojos, que le recordaron extrañamente a los de Catherine. Césare, con una enigmática calma, afirmó que el mundo era un cúmulo de coincidencias que se unen, insinuando una conexión predestinada. Un vínculo parecía formarse entre ellos, revelando que sus destinos estaban entrelazados de una manera más profunda de lo que Catherine aún alcanzaba a entender. Recordando de repente una cita, Maggie se despidió rápidamente, dejando a Catherine sola con sus pensamientos sobre los complejos lazos familiares y los misterios que seguían desvelándose en la mansión. Maggie, recordando un compromiso, se despidió apresuradamente, dejando a Catherine y César en su conversación. La joven rubia, con esa sonrisa que ya conoces, les preguntó si estaba interrumpiendo. Césare, con un gesto de impaciencia, le dijo que no tenía tiempo, a lo que Maggie se disculpó mientras Catherine, con una mezcla de sorpresa y ternura, pensaba que su hermana no solía ser así de efusiva. Catherine se preguntó si Maggie había adelgazado o si un hechizo la había achicado, cuestionándose si su hermana se convertiría en un fantasma por un rato. Césare, con una sonrisa enigmática, le aseguró que solo tardaría un minuto. Aunque no entendía del todo, Catherine accedió. Una confianza inquebrantable se apoderó de ella y sus ojos brillaron. ¿Por qué negarse a Césare? Si él era tan poderoso, tal vez podría ayudarla a desentrañar los secretos que rodeaban a su madre. Él la abrazó con fuerza. El aire alrededor vibró con una energía palpable. De repente, el tiempo, ese implacable ladrón de momentos, se aceleró de golpe, como si un reloj se hubiera vuelto loco. Catherine se encontró sola en un espacio etéreo y silencioso. La mansión, ahora bañada en una luz iridiscente, permanecía en un silencio sepulcral que la dejó completamente pensativa. Parecía extrañamente desierta. Un escalofrío la recorrió mientras comenzaba a llamar a Césare, luego a Ross y a Damián, sin respuesta alguna. La ausencia de todos era inquietante. Una sensación de que algo no andaba bien la invadió por completo. Al subir las escaleras, Catherine encontró a Rose desplomada, fría como el hielo. La llamó repetidamente, intentando despertarla, pero fue en vano. ¿Qué le pasó? ¿Fue magia?, se preguntó Catherine, reconociendo la clara evidencia de un poderoso encantamiento. Más tarde encontró a Damián también inconsciente, tendido afuera. ¿Quién pudo hacer algo así?, se preguntó, sabiendo que él no solía sobreexigirse. La lógica la llevó a una única y escalofriante conclusión. Solo había un culpable que le venía a la mente. Fue entonces cuando Catherine se sorprendió al notar que la magia que había afectado a todos no tenía efecto en ella. En ese preciso instante, el gato demonio de Carlos apareció maullando con insistencia. «Gatito», dijo Catherine, preguntándose si el felino tendría alguna implicación en todo lo que sucedía. Le preguntó directamente si él había puesto un hechizo en la mansión. El gato, indignado, le respondió con un rotundo «De ninguna manera», explicando que solo había venido preocupado por ella. Al ver su reacción, Catherine se disculpó por haberlo dudado. El gato, con una seriedad inusual, le reveló la verdad con un pensamiento directo a Catherine. «Este es el aterrador poder de ese hombre. Viene por vos, Catherine». Catherine, como si le leyera los pensamientos, le indicó que no lo dijera. Mientras el felino pensaba en lo extraña que era ella, cómo trataba a Césare con tanta naturalidad y afecto. Un verdadero enigma. Catherine, con una sonrisa segura, afirmó: «Oh, como no tenés ni un rasguño, seguro que él te ayudó, Catherine». Ella, con una revelación impactante, añadió: «Eso es porque soy inmune a la magia. Nací así». Fue la primera vez que veía el verdadero poder de Césare, un poder que Anne también había presenciado en el pasado. El gato, con su particular filosofía, reflexionó que la obsesión entre hombres y mujeres era tan útil como intentar ponerle un sombrero a un tornado, completamente inútil y sin sentido. «Ahora que Catherine está a salvo, me voy a echar una siesta». No podía dejar de preguntarse qué incidente era este, y suspiró: «Maldita sea esta casa». Catherine contemplaba la mansión con una expresión pensativa. Si había sido Césare quien puso a todos a dormir con su magia, ¿por qué habría necesitado usar un poder tan inmenso y asombroso? El misterio de sus motivos seguía siendo un rompecabezas sin resolver para ella.
Catherine, sola en la mansión, se sumergió en profundas reflexiones, intentando desentrañar lo sucedido. La idea de haber pasado por alto algo crucial en el sótano la carcomía. ¿Había algo que debió notar? Sus preguntas se arremolinaban, buscando una explicación a la extraña ausencia de todos. De repente, una visión vívida la invadió, como si un fragmento de la realidad se le colara en la mente. Ante sus ojos, un hombre yacía en el suelo, tosiendo sangre sin parar, con el rostro desfigurado por el terror más absoluto, mientras imploraba auxilio de forma desesperada. Era una escena cruda de sufrimiento que le quitó el aliento y la dejó helada. El hombre suplicaba piedad, jurando que nunca más volvería a pisar ese lugar mientras la visión continuaba. Catherine, con la mano en la boca, sentía el horror de lo que presenciaba. Una imagen que la dejó completamente paralizada. Finalmente la visión se desvaneció, dejando al hombre inmóvil, y Catherine se encontró sentada en el suelo, procesando la terrible escena. En ese instante una comprensión impactante la golpeó, clara como el agua. Ah, así que esto es lo que entiendo ahora. Repentinamente todo empezaba a encajar. Las piezas dispersas por fin formaban un dibujo coherente, como el resultado de una partida de ajedrez muy compleja donde todas las piezas se acomodan en el tablero. Aún así, la perplejidad la envolvía. Se preguntaba cómo era posible que no hubiera oído, visto ni sentido nada, y mucho menos cómo había logrado superar la magia de Césare. Justo entonces, el gran duque apareció, observándola con una enigmática sonrisa en el rostro. Césare, con su imponente presencia, le reveló que el motivo de su inmunidad era una anulación mágica, un poder que Catherine poseía desde su mismísimo nacimiento. Era una habilidad innata, una rareza absoluta que la hacía completamente especial, una verdadera excepción. Catherine, con asombro, preguntó si eso significaba que era una anulación mágica. Césare confirmó que aquellos con esa habilidad eran extraordinarias. Ella comprendió entonces que eso la convertía en una niña demonio. Sí, afirmó Catherine, asimilando la verdad. Césare, con una sonrisa aún más enigmática, le preguntó de qué color eran sus ojos en ese preciso momento. Después, le explicó que las personas nacidas con ojos morados poseían un poder inmenso, un poder que superaba incluso al de los otros demonios. Esas personas con ojos morados eran lisa y llanamente demonios. El duque Césare, por supuesto, era uno de ellos. Su poder y su naturaleza estaban intrínsecamente entrelazados con el mismísimo color púrpura, el símbolo inequívoco de su esencia diabólica. Catherine comentó que el color era un morado bonito. En aquel mundo, solo los humanos podían usar maná, y lo hacían a través de contratos con demonios. Generaciones enteras habían usado sus extremidades demoníacas para obtener poder. De esta forma, el imperio conquistó el continente usando a los demonios como meras herramientas. Aunque la mayoría de los magos imperiales eran creados por demonios, estos seres seguían siendo considerados objetos de sujeción a ser controlados. Si un demonio de clase alta se rebelaba, causaría un revuelo monumental. Catherine, con cautela, pensó que César intentaría ocultar sus intenciones. En ese instante, César extendió su mano hacia ella, un gesto cargado de misterio. De repente, como si hubiera saltado en el tiempo, Catherine estaba de nuevo en la mansión, sentada en el suelo, justo donde la habíamos dejado al principio. Césare, con su acostumbrada calma, anunció que el hechizo que había cubierto la mansión finalmente se había roto. Se había tomado su tiempo, admitió él, pero todos habían regresado, como si despertaran de un largo sueño. Sorprendentemente, Catherine no sentía absolutamente nada. Ella reflexionó sobre su inmunidad, sintiéndose culpable por esa invulnerabilidad. Aunque sabía que Césare era peligroso desde el primer día, de alguna manera se había acercado a él, atraída por una fuerza que no comprendía. Después de que el hechizo se rompió, Catherine estaba de nuevo en la mansión. Su mente no podía evitar preguntarse si la conexión y la diversión que sintió con Césare durante el té fueron genuinas, o si solo ella percibió esa chispa. La duda la carcomía. Era todo una farsa de su parte. Se reprochaba a sí misma sentir empatía por él, por un ser que ni siquiera era humano. ¿Cómo podía una anulación mágica como ella, una niña demonio, permitirse sentir compasión o apego por un demonio de ojos morados? No, la piedad no era una opción para ella. De pronto, Césare reapareció con su enigmática sonrisa, el mismo que segundos antes la había puesto a dormir. Una aparición más inesperada que una vaca voladora en un día soleado. Con un gesto elegante le ofreció su mano a Catherine,
prometiendo encontrarse de nuevo. Ella, con una mezcla de desafío y astucia, le preguntó directamente si la iba a matar. Césare, un poco sorprendido por la audacia de Catherine, le preguntó si de verdad pensaba eso. Ella, con su habitual perspicacia, replicó que si no la había eliminado, era porque tenía algún interés en ella. Él, sin inmutarse, le contestó que estaba ocupado con algo más. Luego, con un dedo en sus labios, le indicó que guardara silencio sobre el círculo mágico, prometiéndole que si no hablaba, no sufriría daño. Catherine, con una mirada desafiante, reconoció que no lo consideraba un enemigo, pero le recordó que su tiempo se agotaba mientras la energía del círculo brillaba a su alrededor. Finalmente, en un gesto íntimo y cargado de tensión, Césare se inclinó hacia ella, con la energía mágica del círculo envolviéndolos, y le susurró una única advertencia. «Tené cuidado.